¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Senado Noticias semanales, donde vamos a revisar toda aquella información destacada, tanto del trabajo de comisiones como también de la sala del Senado. Y para comenzar les vamos a contar respecto a un proyecto que se comenzó a analizar en la Comisión de Hacienda y que busca establecer medidas tributarias para poder reactivar la economía. Los detalles los vemos en la siguiente nota. A 4 meses de la llegada del COVID-19 a Chile, la economía local enfrenta su peor caída en 35 años. Así lo anunció en junio el Banco Central en su último informe de política monetaria, pero entregó una cuota de esperanza previendo que la recuperación comience a producirse durante el tercer trimestre del 2020. Por esto, la segunda parte del plan de reactivación del Ejecutivo cobra relevancia, los 12.000 millones de dólares que primero fueron destinados a la protección del empleo y el ingreso familiar, ahora pretenden otorgar una inyección de liquidez a las pymes y promover la inversión. Así, el proyecto fue informado por el ministro Ignacio Briones a la Comisión de Hacienda del Senado. Hoy día aproximadamente 3 de cada 10 empresas PYME están en el régimen de transparencia. En consecuencia, queda un universo de empresas de este tamaño, pequeño y mediano, que de facto tributan primera categoría con la tasa del 25%. De ahí la justificación de esta medida. Y por supuesto, lo que hemos puesto a resguardo en este proyecto es naturalmente crear normas para focalizar y evitar los abusos que se puedan producir. El texto nace de un acuerdo fiscal para los próximos 24 meses y avanzó desde la Cámara de Diputados a su segundo trámite constitucional. Allí se aprobó una rebaja a la mitad del impuesto de primera categoría para empresas en régimen ProPyme, es decir, de una tasa de 25 a un 12,5% para los años 2020, 2021 y 2022. Por otro lado, la iniciativa establece la devolución del crédito fiscal IVA por adquisición de bienes o utilización de servicios entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020. A este beneficio podrán acceder las pymes cuyas ventas cayeron en un 30% y que tengan un buen comportamiento tributario. ¿Cómo funcionaría esta devolución de crédito fiscal IVA, presidente? El procedimiento es el siguiente: se hace una solicitud ante impuestos internos en los meses de julio, agosto o septiembre. El reembolso se efectúa directamente desde la Tesorería General de la República y el plazo máximo es de 10 días, o sea, bastante rápido desde que se realiza la solicitud. A su vez, evidentemente, como esto es un crédito, es un anticipo, esto se tiene que ir restituyendo en el tiempo. Hasta ahí las medidas ProPyme, porque también el paquete considera una ampliación a un 100% de la depreciación instantánea en la adquisición de activos fijos. Junto con ello, la liberación del 1% de aporte a regiones para proyectos de inversión, lo que sería subsidiado por el fisco. Aquello recibió el rechazo de la Cámara Baja por considerarse una ayuda excesiva a la gran empresa y requerirá, en esta instancia, de la atención de los senadores. Todo ese tipo de situaciones son las que tenemos que aclarar. Lo mismo con los resguardos que hay que tener para que realmente la rebaja al impuesto de primera categoría de las pymes sea realmente para ese objetivo y no sea abuso por otros. Yo agregaría una cosa que la verdad que me preocupa mucho, que el tratamiento de todo este proyecto en relación al fondo de los 12.000 millones de dólares, porque la verdad que lo que aquí se está planteando es una proporción bastante significativa del fondo, entonces sería bueno ver globalmente el proyecto, el impacto que tiene sobre el fondo COVID. Sé que es complejo, pero sería bueno tener alguna adicional respecto al efecto que eso va a tener en la economía dentro de los próximos meses. 4 medidas destinadas a salvar la economía local sumida en crisis, pero que avanza en un gran marco de entendimiento. Hubo avance también en otras comisiones durante esta semana, proyectos que continuaron avanzando en su tramitación y también algunos que quedaron listos para poder ser vistos en la sala del Senado. Los detalles se los contamos en el siguiente bloque. Aunque el Ejecutivo explicó que la posibilidad de suspender la prueba estaba contemplada y que de hecho 5.000 docentes ya lo habían solicitado, la Comisión de Educación aprobó en general la iniciativa que suspende el CIMSE y la evaluación docente, considerando que el propio magisterio pidió no dejar el tema al azar. Si bien la Comisión tuvo la oportunidad de zanjar el texto en general y particular, no hubo unanimidad y se tendrá que esperar el paso por la sala del Senado. Yo no sé qué sentido tenga
evaluar lo que no hemos hecho, en vez de conversar sobre el escenario que tenemos, sobre lo que hemos hecho, pero especialmente con la perspectiva de potenciar a los alumnos en los tiempos que quedan. Deberían ser motivo de juntar las energías para decir qué hacemos en los colegios, en todo el país en este periodo. Los distintos actores estamos con todos los vientos en contra. Unanimidad tuvo el texto que venía tratando en general la Comisión Especial del Adulto Mayor sobre restringir gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo, prolongando con ello su autonomía. Eso sí, dado que se busca perfeccionar el texto, este no llegará a sala hasta que sea visto también en fase particular. En un plazo de 3 semanas ellos nos puedan hacer una presentación. Yo tendría más bien esa modalidad, que podamos discutir una propuesta, más que indicaciones, que podamos hacer una primera revisión. Era alguien que desde el mundo más de la psiquiatría y que sea especialista en estos temas pueda también acompañarnos para tener esa mirada más médica también. La Comisión de Constitución divide por estos días su tiempo en proyectos contingentes y otros de fondo. Por ejemplo, mientras ve la exposición del próximo candidato a la Corte Suprema, cambios al Banco Central y la comentada reforma constitucional sobre el retiro anticipado de fondos previsionales, por su parte, la reforma al Código de Aguas, se entrampan debates procedimentales que podrían comenzar a definirse y traducirse en votaciones desde el próximo lunes. Tenemos que debatir por materias, porque si nos vamos debatiendo artículo por artículo, nos vamos a encontrar con problemas, porque es muy difícil hacerlo artículo por artículo. Esa lógica que está en el documento es como quien dice la que debiera conducirnos para el debate, porque si nos vamos artículo por artículo, vamos a estar yendo y viniendo. Entonces yo creo que nos tenemos que ir por materia. Pero bueno, una decisión que tiene que tomar la comisión. La Comisión de Defensa trató 2 puntos que prometían, pero que sin embargo se mantuvieron lejos de los detalles específicos: la presencia de Fuerzas Armadas en la Araucanía y el futuro de las operaciones de paz en el exterior, ambos temas que, usados por el efecto del COVID-19. En el caso de la Araucanía, el ministro Alberto Espina dijo que mucha de la información del tema es parte de las investigaciones en curso, y si bien reconoció que en la llamada zona roja del conflicto mapuche hay acciones criminales con distintas finalidades, dijo que el actuar de los uniformados se ha desarrollado con estricto apego a la ley y según los medios disponibles. Todas esas materias que usted me pregunta, senador Guille, son materias que son parte de las investigaciones que se llevan adelante. Yo como ministro de Defensa he venido a señalarles qué es lo que las Fuerzas Armadas están haciendo. El jefe de la Defensa tiene que cumplir su misión, su finalidad, y la hace con estricto apego a la ley, utilizando los medios disponibles para cumplir el objetivo, que es, por un lado, enfrentar y colaborar, que es la más importante, la lucha contra el coronavirus, y por otro lado, la mantención del orden público. En otro punto sobre las operaciones de paz, el despliegue se está desarrollando en varias zonas con dificultades por las medidas de restricción y debilidad sanitaria existente, pudiendo condicionarse futuras misiones a las condiciones políticas existentes y la comprobación de cambios reales producidos por los operativos. Y listo para poder ser visto en la sala del Senado quedó el proyecto que busca evitar el desperdicio de alimentos. La Comisión de Salud despachó esta iniciativa. Los detalles se los vemos en la siguiente nota. 600.000 chilenos están en situación de inseguridad alimentaria y la cifra puede alcanzar el 1.000.000 de personas tras la pandemia. Y es que el creciente desempleo y la falta de recursos condiciona el acceso al alimento. La paradoja es que habiendo suficiente comida disponible en el mundo, 1.300 millones de toneladas de alimentos cada año se desperdicia antes de ser consumida. La realidad nacional no escapa de esto, pero avanza con sentido de urgencia la iniciativa de la Comisión de Salud que busca evitar la pérdida de alimentos y ponerla a disposición de las personas. La norma fue despachada a la sala del Senado. Creo que quedó súper bien resuelto y agradecerle la disposición también a los colegas para que sea aprobado por unanimidad. Creo que eso ayuda con el objetivo que hay detrás, ¿no? Que no solo sea una causa loable, sino también posible de implementar y dentro de un marco jurídico claro. Solo en la región metropolitana se estima que 2,4 toneladas de arroz se desperdician cada mes y 99 millones de unidades de lechuga al año. A ello se agrega la pérdida de 63 kilos de pan por familia. El proyecto obligaría a las productoras o distribuidoras a entregar gratuitamente estos alimentos aptos para el consumo que no se pueden comercializar,
Lo mismo para los alimentos decomisados por la autoridad competente, la que no podrá destruirlos. Los únicos alimentos que podrían estar en esta hipótesis son los alimentos, por ejemplo, que fueron robados y que no han perdido su aptitud para el consumo humano. O sea, aquellos que han perdido la cadena de frío, sin duda que no van a poder tener una aptitud, no van a ser aptos para el consumo humano y sin duda que deben ser destruidos. Entonces, la hipótesis de este artículo está sumamente reducida y no obsta a que se destruyan aquellos alimentos que ya pierden su inocuidad alimentaria y que no son aptos para el consumo humano. Las empresas que aporten con estos alimentos a organizaciones o personas podrán deducir el gasto y acceder al beneficio tributario de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, lo que también considera a las pymes. La exención del artículo 31 de la Ley de Renta es una exención general. Cualquiera que se someta voluntaria u obligatoriamente puede ser beneficiario de, valga la redundancia, el beneficio tributario. Entonces, la propuesta como está redactada, yo entiendo que es suficiente. Entonces, el que está obligado a donar va sin duda a pedir el beneficio tributario por la donación, y el que donase de manera voluntaria también puede pedir el permiso, porque el artículo 31 de la Ley de Renta no establece categorías a efecto de obtener el beneficio y la certificación. La moción parlamentaria está todavía en su primer trámite constitucional, pero una vez que prospere desde el Congreso entrará en vigencia en los siguientes 6 meses y así ayudará a paliar las consecuencias de la pandemia. Y la mesa del Senado, en conjunto con diversas autoridades, iniciaron una mesa de trabajo de miras al plebiscito constituyente con la idea de que este proceso se asegure incluso en pandemia. Los detalles los vemos a continuación. La pandemia no solo alteró el funcionamiento habitual de la ciudad y la forma de relacionarnos, también los procesos electorales que este año debe enfrentar el país, como el plebiscito constituyente, una consulta ciudadana convocada inicialmente para el mes de abril, pero que tuvo que ser postergada hasta el 25 de octubre por la crisis sanitaria por COVID-19. Con el fin de cumplir con los acuerdos pactados y con un proceso seguro, es que diversas autoridades, entre ellas la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, el presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso de Urresti, y sus pares de la Cámara de Diputadas y Diputados, convocaron a una mesa de trabajo. Estamos a 100 días de la realización del plebiscito y ese es el tiempo de urgencia que tenemos acá en el Parlamento para hacernos cargo de estas recomendaciones que desde el punto de vista sanitario se requieren para realizar de forma segura el plebiscito en octubre. Funcionemos el sistema, tenemos tiempo y yo creo que estamos en el punto concreto, hacer un equipo ejecutivo y toda la disposición como presidente de la Comisión de Constitución para empezar a legislar. Desde las mesas de las corporaciones del Congreso Nacional a la mejor voluntad y disposición para poder avanzar en cualquier tipo de cambio normativo y legal que se requiera para enfrentar y dar certezas de un buen ejercicio democrático el 25 de octubre. Asegurar la participación ciudadana, reforzar las campañas en tiempo de pandemia y dar seguridad a los votantes fueron parte de las propuestas que se escucharon en esta primera sesión virtual. Desde el Servicio Electoral señalaron ya estar trabajando en diversas opciones para asegurar el proceso. La primera es que el plebiscito se realice en 2 días y la segunda es que se haga en una jornada extendida. Opciones que podrían requerir reformas legales y eventualmente generar un mayor gasto fiscal. Estamos trabajando también en obtener locales más grandes que permitan la instalación de mesas más separadas, precisamente para permitir el distanciamiento físico. Y además proponemos una serie de medidas sanitarias. Es que es de suma importancia reforzar las campañas comunicacionales que se hacen en tiempos normales de elecciones. Estas deben ser reforzadas y deben tener una orientación específica para informar respecto de las medidas especiales en tiempos de pandemia. Es esencial que las personas entiendan los cambios que se van a realizar. La participación electoral y facilitar esa participación electoral debe ser muy prioritario. Acá veo que se pone el énfasis en plebiscito seguro. Yo diría que es plebiscito seguro y seguro desde el punto de vista de salud, seguro desde el punto de vista jurídico, pero también participativo.
Hasta el momento no se ha hablado de un nuevo cambio de fecha, pero sí de medidas que garanticen las condiciones sanitarias, con el fin de evitar aglomeraciones y disminuir el riesgo de contagio, sobre todo en los locales de votaciones. La mesa de trabajo para un plebiscito seguro se continuará reuniendo, al igual que otras instancias que han surgido, para acordar la mejor opción para la realización del plebiscito constituyente. El fenómeno mundial que implica la pandemia por COVID-19 plantea diversos desafíos, tanto para Europa como para América, y así quedó planteado precisamente por los representantes de Eurolat. Los detalles los revisamos en la siguiente nota. Las perspectivas sociales que vivirá el mundo post-pandemia COVID-19 fueron analizadas por los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el eurodiputado español Javi López por Europa y el titular del Parlatino, el senador chileno Jorge Pizarro. Ambos reconocieron que el mayor desafío a resolver son las consecuencias sociales a raíz de una desigualdad en múltiples áreas, algo que mantenía movilizados a muchos países y que se ha acentuado con el paso del coronavirus. Yo creo que la gente sigue estando en las calles y todos estamos en las calles. Lo importante es que nosotros también, quienes tenemos alguna responsabilidad, tengamos conciencia más que nunca de las carencias que están apareciendo producto de esta pandemia. Y la desigualdad emergerá, como era antes, como el gran reto a resolver, o uno de los grandes retos a resolver para Latinoamérica, pero también para el conjunto de los europeos. Y ahí nosotros debemos de tomar medidas, se pueden hacer cosas. Por eso parece como relevante mantener abiertos los vínculos de multilateralismo en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que trabajar en conjunto. La tendencia prioritaria al principio era cerrarse de los países, cerrar su frontera, irse hacia adentro. Hoy día creo que todos nos hemos dado cuenta de que la opción es al revés, es abrirse y es coordinarse bien. La reactivación económica, Venezuela y el fortalecimiento en la concepción de un Estado que necesita herramientas para operar en contingencias extremas también fueron analizados como parte de una escena internacional que espera que el paso de la emergencia sanitaria no deje peores secuelas de las que ya arrastra este año 2020. Y continuamos avanzando con las informaciones porque esta semana también la Sala del Senado despachó el proyecto de licencia parental. Esta iniciativa ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputadas y Diputados. Los detalles los vemos en la nota. El drama de las familias cuyo postnatal se terminó en medio de la pandemia y que por ende han tenido que poner en riesgo o la salud o el trabajo para cuidar a sus hijos era algo que requería solución urgente para superar el impasse de la admisibilidad de la extensión del postnatal y avanzar en una solución efectiva. La Comisión de Trabajo del Senado propuso la creación de una licencia parental. Este instrumento tendrá una duración de 30 días y puede ser renovada hasta en 2 oportunidades para completar la cobertura de 3 meses, siempre y cuando se mantenga vigente el estado de excepción constitucional. El otro requisito fundamental es que el postnatal se haya terminado desde el 18 de marzo de este año. 3 meses con el mismo monto de subsidio que tenían con su pre y postnatal a todas las mujeres que tenían esta cobertura, que tenían esta protección. Sí, yo valoro también que sea una licencia a la que puedan optar tanto padres, madres o cuidadoras, porque apunta también al tema de la corresponsabilidad. Se suspende la aplicación, algo también importante, de la causal establecida en el número 3 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es la inasistencia injustificada al lugar de trabajo por 2 días consecutivos, 2 lunes en el mes o 3 veces en el mes. Cláusula que estará suspendida mientras la sala cuna o el jardín infantil al que asiste el niño no pueda funcionar. También se destaca que la licencia no puede ser rechazada. El costo será de cargo de las ISAPRES o FONASA y no podrán subir los planes de salud a partir de esta cobertura. Además, el fuero que tienen las madres se extenderá por el mismo periodo de la licencia que soliciten. El proyecto de ley también buscó hacerse cargo de las madres, padres o cuidadores que tengan a su cargo un niño nacido desde el año 2013 en adelante. En este caso, la opción será acogerse a la Ley de Protección al Empleo y suspender sus contratos. Aquí se generaron opiniones dispares a partir de un inciso que permite al empleador ofrecer un anexo de contrato, aunque de todos modos la iniciativa fue despachada por el Senado. En nuestra opinión, es una norma abusiva frente a una asimetría y a una situación que
va a perjudicar aún más a las mujeres en esta pandemia. Puede haber abuso laboral a través de este inciso con estos anexos que ofrecen los empleadores en unas condiciones de asimetría. Tengo temor de aquello, y por eso voy a votar en contra, pero en general voy a respaldar todo el resto del proyecto para que siga avanzando y espero se convierta en ley pronto. La lectura lógica de este inciso va en una dirección contrariamente opuesta a lo que han dicho algunas señoras senadores y señores senadores, en que aquí se estaría buscando perjudicar a la trabajadora o al trabajador. Para mí es absolutamente al revés. Es para proteger a las trabajadoras. De esta manera, el proyecto avanzó a su segundo trámite en la Cámara de Diputados. Y continuamos avanzando en las noticias, pero ahora los quiero invitar a que ingresemos a senado.cl porque ahí usted va a poder encontrar toda la actualización legislativa. Comenzamos con el primer tema que titula de la siguiente forma: Comisión de Constitución inició el estudio de reforma constitucional que permitiría el retiro de parte de los fondos previsionales. La iniciativa cumple su segundo trámite en el Senado y posibilitaría que los afiliados a un sistema de capitalización individual retiren un porcentaje de sus fondos durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe. Durante esta primera sesión se pudo escuchar las exposiciones de los ministros de Hacienda y de la ministra de Trabajo y Previsión Social, una comisión que usted puede volver a revivir. Nos mantenemos en senado.cl ahora con materias de la sala del Senado porque a tercer trámite avanzó el proyecto de ley sobre kinder o segundo nivel de transición de educación parvularia. Ahora será la Cámara de Diputados la que deberá revisar y pronunciarse respecto a los cambios que se realizaron en el Senado. Tenemos parte de las intervenciones de ese día en la sala que revisamos a continuación. Todos los expertos dicen que hace una diferencia si es que un niño cursa el kinder y no. Llegan con diferencias a primero más básico y esas diferencias generan brechas en la posibilidad de estudiar. Cuando estamos en el 97%, hay simplemente que dejar que esto evolucione de manera natural. Sin esta ley, yo le aseguro que esto no se va a mover nada, la aguja no se va a mover nada en la próxima década. Es probable incluso que tengamos menos del 97%, producto de la nueva realidad que tenemos hoy día con la pandemia. Nuestro desafío desde el punto de vista parlamentario es precisamente establecer y avanzar en que existan garantías, en primer lugar, de acceso para nuestros niños y niñas. Esta ley en realidad lo que hace es hacer efectiva la norma constitucional que nos rige, es operativizar la norma constitucional que nos rige. ¿Qué pasa con el otro 3% que no está? Que son de zonas rurales, zonas aisladas, y eso la verdad que se podía haber resuelto de muchas otras maneras. De la discusión, más que de cobertura, es de calidad, de cómo fortalecemos a los educadores, a los asistentes, las condiciones educativas. Recuerde que toda esta información, como siempre, usted la puede ampliar en senado.cl, pero también en nuestras diversas plataformas. Estamos en tv.senado.cl y también en redes sociales, en Twitter y en Instagram, pero además en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde usted va a poder encontrar todo el desarrollo de la sala del Senado de esta semana, también el trabajo de las comisiones y las noticias que se van subiendo diariamente del departamento de prensa de Senado Noticias. Todo eso usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. De esta forma llegamos al final de las informaciones. Como siempre, le agradecemos que se hayan informado con nosotros y los dejamos invitados para que se queden en nuestra programación.